El día de hoy vamos a entrar a la emisión 390 de la Memoria Histórica aún no contada y tendremos un evento muy especial que es una sangrienta masacre perpetrada por las FARC en el municipio de Manaure, Guajira, al final del gobierno Duque. Esto ocurrió en junio de 2022 y es un tema trascendente porque allá en esa región supuestamente el pacto Juan Santos le traería paz a la región y lo que trajo fue una reactivación de la violencia de manera sistemática, sistémica, calculada, clandestina, y el problema continúa en una región que siempre ha sido azotada por la violencia, en especial contra las etnias wayuu, que son el eslabón más débil de esa cadena, ya que si no les mata a los niños el hambre por la corrupción que hay en la politiquería, se la mata la violencia, y desde hace 2 décadas largas se la están matando las FARC, que además no les permiten un desarrollo integral en un municipio o en una región donde sus municipios tienen riqueza en el subsuelo, pero pobreza en el territorio. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy lunes 14 de agosto de 2023, de nuestro diario Programa Institucional de Reconstrucción de la Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, nos recordará algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, convertidos mediante acciones subversivas coordinadas en un fuerte puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de los grupos comunistas armados y los carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra el pueblo colombiano, sus fuerzas militares y la Policía Nacional, y el campesinado, con la complicidad de los comunistas desarmados dentro y fuera del país. ¿De qué manera nuestra fundación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia y en este caso los hechos que confluyeron en la sangrienta incursión de los terroristas de las FARC contra los pobladores civiles del municipio de Manaure, departamento de La Guajira, el 2 de junio del año pasado? Bueno, ya vamos a conectarnos aquí con el mensaje porque hubo un problema técnico aquí, pero ya lo conectamos. Entonces, nos conectamos aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se está pegando esta cosa. El mensaje de hoy es 386. Seguimos, mi coronel. Esta cosa no está dando brega hoy. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí.
Mi coronel, en ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del departamento de La Guajira, desafortunadamente convertido en un epicentro del emporio del narcoterrorismo comunista contra Colombia? En este caso particular, en el paradisíaco municipio de Manaure, sobre el Mar Caribe. Bueno, mi coronel, aquí tenemos en el mapa, en la pantalla, una representación planimétrica de el nororiente colombiano, la región más meridional colombiana sobre el Mar Caribe. Y es la península de La Guajira, muy mal trazada por nuestros negociadores en cabeza del doctor Lino de Pombo por allá a mediados del siglo XIX, cuando hizo el tratado Michelena-Pombo con Venezuela y terminó regalando territorio colombiano, y los venezolanos fuera de eso quedaron bravos porque Michelena no ha sido capaz de conseguir más toda la Guajira para ellos. Como vemos aquí, el departamento tiene una gran porción que no tiene ninguna explicación de que sea venezolano en una línea recta, cuando es parte de una península, y lo lógico es que eso fuera colombiano hasta llegar por lo menos a Maicao, por lo menos. Pero está muy mal trazada la frontera. Lo correcto sería que bajara por el borde occidental del lago de Maracaibo. Pero pues eso fue lo que decidió el señor Lino de Pombo, y cómo regaló nuestra soberanía en medio de los cócteles y las buenas formas con gente que de eso poco entendía, y orientados por el señor Páez, que era el dueño de Venezuela, resolvían todo con una amenaza de guerra. Este departamento tiene todos los pisos térmicos. Usualmente a La Guajira se le identifica es por el desierto y se considera que es desértica toda, y resulta que no. La región sur tiene parte hasta el pico Cristóbal Colón, que tiene 5.776 metros sobre el nivel del mar, y está a una escasa distancia de donde comienza la frontera más suroccidental del departamento, y va descendiendo en forma generosa, y el suroccidente del departamento es quebrado, es agrícola, es ganadero, es muy irrigado. Y lo mismo hacia el oriente, suroriente, tiene algunas de las estribaciones de la cordillera oriental, o sea que en la parte más sur, más meridional del departamento de La Guajira, es una especie de valle, y hay tierras de ganadería, hay tierras fértiles, pero la violencia y el abandono del Estado no lo han permitido desarrollar. Todo este sector del sur de La Guajira gravita más alrededor de Valledupar que de Riohacha, y alrededor de Riohacha gravitan los pueblos de la Alta y Media Guajira, con una cantidad de problemas sociopolíticos, de violencia, culturales, etcétera. Entonces tenemos un departamento muy interesante que además tiene una línea fronteriza costanera que debería ser un epicentro de turismo en el mundo y de desarrollo marítimo y pesquero, inclusive de explotación científica de sales y otros minerales, pero no ha sido así, ha sido abandonado y utilizado históricamente por grupos delincuenciales como el narcotráfico, la guerrilla, bandas organizadas, para hacer de las suyas. Tiene varios departamentos, el más grande de todos, corrijo, varios municipios en el departamento, y el más grande de todos es el municipio de Uribia, en la parte más septentrional. Es todo desértico y con una gran cantidad de costa, tanto al noroccidente como al suroriente del municipio y de esta región septentrional. Pero a pesar de toda esa riqueza que tiene frente al mar, le pasa lo de Haití. La pobreza es increíble en esa región, teniendo tanta riqueza, es un contrasentido. Y prácticamente pegado a él está el municipio de Manaure, que tiene mucha riqueza y la pobreza no se escapa allá.
Luego está Riohacha y está Dibuya. Esa es toda la margen occidental de La Guajira sobre el Atlántico. Y tiene hasta Uribia, como lo veíamos ahí, un pequeño tramo de cabeza de la región del litoral Caribe o del litoral Atlántico. La Alta y Media Guajira componen casi el 80% del departamento y es la parte más despoblada, de mayor problema, de mayor conflictividad, de mayor violencia. Y la Baja Guajira concentra a los agricultores, a los ganaderos y el comercio, la educación. Es decir, está más desarrollada la Baja Guajira que la Alta Guajira, inclusive donde está el municipio de Riohacha, que es la capital. Y aquí vemos unas fotos que son realmente de ensoñación y que nos indican lo que Colombia no ha sabido explotar, la riqueza y la belleza que tiene este municipio. Aquí vemos cómo se puede sacar la sal por toneladas y procesar desde el mar, y esto pues es interminable. Tenemos algunos sitios desde los cuales se nota que las playas son muy aptas para el turismo y para la navegación y para desarrollar la pesca, etc. Y aquí vemos la belleza la belleza aviar de nuestra fauna, que eso es como para hacer turismo ecológico de la mayor calidad. Y también vemos aquí a las señoras de la etnia Wayuu, que son expertas en tejer sus mantas y tejer una serie de artesanías que bien posicionadas en el comercio exterior que ayudarían mucho a Colombia. Uno supone que para eso existe el Ministerio de Comercio Exterior y los programas de desarrollo, pero pura y física habladuría. Entonces, como vemos, es un departamento de unos contrastes increíbles, un departamento que está por descubrirse para el mundo, un departamento que está para desarrollarse, y un municipio como Manaure con una belleza excepcional, azotado por la violencia y por la pobreza. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables y cabecillas de la sangrienta incursión de los terroristas de las FARC contra los pobladores y civiles del municipio de Manaure el 2 de junio del año 2022? Aquí se me está saltando esto, algo pasa. Algo está pasando aquí. Tenemos aquí en la foto al señor Iván Márquez leyendo un comunicado rodeado de una cantidad de delincuentes de las FARC. Él es el principal responsable por una razón, porque después de la supuesta desmovilización de las FARC, realizaron en Hondores, Guajira, en un corregimiento que llama El Conejo, ahí en los límites con Venezuela, hicieron una zona veredal o zona transitoria. Y luego, gracias a esas maniobras que hay aquí, que estaban firmadas en el Pacto FARC-Santos, que los bandidos reclaman que nunca se lo cumple, pero ellos tampoco lo cumplieron en ninguna forma, porque convirtieron esas zonas veredales transitorias que se suponía que eran 6 meses donde se reunían, y de ahí para allá cada uno se iba para su sitio a trabajar en cooperativas sin lo que les había dado el Estado. Y mentira, se quedaron ahí, convirtieron esos espacios transitorios de no sé qué, y resocialización y de no sé qué, se inventaron un poco de nombres rarísimos y se quedaron ahí. Y entonces el señor Santrich viajó a ese, de Hondores, cuando se sintió preso, se sintió que iba a pasar detenido por ser narcotraficante, y desde ahí el gago Joaquín Gómez le ayudó a volarse a Venezuela. Entonces Iván Márquez se trasladó a Venezuela y fundó lo que él llamó la Segunda Marquetalia. Y la Segunda Marquetalia comenzó a desarrollar un proceso en la región de recuperación de todo lo que controlaban Iván Márquez antes y Santrich, y hasta documentos se les encontraron, que algunos de esos los hemos publicado en la fundación. Un plan estratégico completo. Hablaban hasta de crear una universidad bolivariana financiada por el narcogobierno de Venezuela para que fueran todos los jóvenes de la costa atlántica a estudiar las ideas revolucionarias de Simón Bolívar, dirigidas por las FARC y profesores venezolanos.
Entonces, ante todo ese proceso y la pérdida que han tenido del control del municipio de Manaure, decidieron cometer varias masacres, porque fueron varias, la de hoy es una de las que vamos a hablar, contra los pobladores de esta región que no les colaboraban o que no habían vuelto a colaborar como era antes. Entonces, en síntesis, el responsable principal de eso es Iván Márquez, Jesús Santrich, que ya murió, Romaña, el Paisa, es decir, todos los bandidos que encabezaban la nueva Marquetalia. Y desde luego, los miembros del Partido de la Rosa o el Partido de los Comunes, que siguen agazapados recibiendo beneficios del gobierno, pero a la vez siguen trabajando con las estructuras armadas de las FARC. Esos son, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles antecedentes de naturaleza táctica o estratégica podríamos extraer de los archivos históricos que sean relacionados con la operación militar que culminó con la sangrienta incursión de los terroristas de la segunda Marquetalia de las FARC contra los pobladores civiles del municipio de Manaure, Guajira, el 2 de junio de 2022? La Guajira históricamente y para la época de los 60, 70, 80, se caracterizó más por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas y había, y contrabando. Contrabando en la frontera colombo-venezolana, porque en ese tiempo Venezuela estaba económicamente bien, y entonces se compraban muchos elementos a bajo costo en Venezuela, no pagaban impuestos, los metían a Colombia, aquí los revendían y tampoco pagaban impuestos. Y las mafias del contrabando en La Guajira, sobre todo en Maicao, eran unas mafias muy ricas. Luego aparecieron las FARC en la parte suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, con proyección hacia el Valle de Upar, y lo mismo en la serranía del Perijá al oriente del Valle de Upar, con el fin de conquistar todo el norte del Cesar, el noroccidente del Magdalena y el sur de la Guajira. Pero sus aproximaciones hacia Villanueva, San Juan del Cesar y Urumita, que son los tres pueblos más cercanos, ahí sobre la vía, que son de la Guajira, fueron muy lentas. Todo lo concentraron alrededor de Valledupar y más hacia el sur, porque aparecieron los mal llamados paramilitares, entonces tenían que librar esa guerra con esa gente. Y porque más hacia el sur del Cesar están los cultivos de palma, las zonas ganaderas, las zonas finqueras, la antigua zona arrocera y algodonera, donde había muchos más recursos que al norte de la Guajira, además porque no tenían la gente suficiente. Pero los primeros que se metieron allá tratando de saltarle el largo fueron los del EPL, con la cuadrilla Virgilio Rodríguez. Luego lo intentó el ELN, pero ya las FARC se han asentado muy fuerte por las dos cordilleras, por las dos formaciones montañosas, la de la cordillera oriental con el Perijá y la formación independiente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces las FARC se apropiaron de esa zona y hubo muchos hechos, mucha violencia ya hacia el sur de la Guajira y hacia el norte del Cesar. Y luego con la aparición, como lo decimos, de los mal llamados paramilitares, se armó una guerra casi interminable. En esos escenarios, como ya lo vimos aquí, fue asesinada la señora Consuelo Araujo Noguera, y no hubo familia pudiente de todo ese sector del norte del Cesar y sur de la Guajira que no hubiera sido extorsionada. Y luego ya se extendieron hasta la Alta Guajira, y quien tenía alguna propiedad era extorsionada o secuestrada o hasta asesinada por las FARC. Y con la cercanía a Venezuela, con mayor razón, porque les convirtió en punto de paso, y como está demostrado en los documentos de la segunda Marquetalia, con la complicidad de todos los alcaldes de la región occidental de Venezuela, que limita con Colombia y que son del chavismo. Todos, hasta con nombre propio, están en los documentos de Iván de Santrich, de cómo se reunían desde muchos años antes que el socialismo del siglo XXI de Venezuela, completamente unido con las FARC. Luego que se produjo el pacto FARC-Santos, entonces hubo todo el show en el campamento de Pondores, que se hizo famosísimo
o las parrandas que hacían los de la ONU con las FARC. Salieron hasta videos, audios, fotos, testimonios de bandidos de las FARC, donde estaban todos los funcionarios de la ONU que supuestamente estaban en forma transparente e imparcial verificando la desmovilización de las FARC, y aparecían en parrandas hasta altísimas horas de la noche con los guerrilleros de las FARC tomando trago y bailando allá en el campamento de Pondores y en otros sitios. Entonces quedó siempre la duda de cuál fue la transparencia de la ONU, porque eran de los mismos, en otras palabras, y nunca dijeron cuántas armas supuestamente entregaron ni qué armas entregaron. Entonces, con la fuga de Santrich a Venezuela, el gago Joaquín Gómez se la dio de digno y hasta hizo el show que iba a ser candidato de gobernador en La Guajira. Al fin se arrepintió, como que no le vio que eso no le funcionaría, pero se quedó viviendo allá, escoltado y a cuerpo de rey, pasando pues ya los últimos años de su vida, porque ya tiene más de 75 años, no sabe cuántos más viva, y comenzó una guerra a muerte entre las mismas supuestas disidencias, porque se partieron en dos, reiteramos una vez más, no por ideología, sino por tema del dinero, y se extendieron a todo el litoral y los límites con Venezuela. Pero como allí ya hay otros narcos que están metidos, entonces hay una guerra a muerte entre todos esos bandidos, unos contra otros. Lo mencionábamos brevemente en la introducción, dentro de los documentos que se le incautaron a la segunda Marquetalia después de la muerte de Santrich, está el plan estratégico renovado de las nuevas FARC. Y básicamente lo que consiste es en reconstruir todo el bloque Caribe. De hecho, lo están reconstruyendo a una velocidad importante, ya que, por ejemplo, el general Zapatero cuenta en su libro la historia de un guerrillero que se entregó y le contó que eran 5 hermanos y que todos se habían ido para la guerrilla y que luego la hermana mayor era la que se había salido de primera y los ha sacado a todos y que se han acogido al sistema, al proceso de desmovilización que ha instituido el presidente Uribe. Y todo iba de maravillas. Entonces hace poco se necesitó preguntarle algún dato a ese muchacho y cuando fueron a averiguar, otra vez todos los 5 hermanos y unos vecinos se volvieron a ir para las FARC. Y eso coincide con el plan estratégico de la segunda Marquetalia, porque le están ofreciendo nuevamente a los muchachos la posibilidad de que ingresen y les ofrecen una paga ahora a las FARC en esa región con el dinero del narcotráfico, algo que nunca antes habían hecho. Entonces, ese plan estratégico abarca, como les decíamos, toda la construcción de un esquema de guerrillas y de apoyo a la subversión desde Urabá hasta La Guajira, con base en las universidades, en los centros de estudios, en organizaciones sociales, en organizaciones campesinas, en organizaciones indígenas, y tienen con la complicidad de Venezuela para los campamentos al otro lado de la frontera de instrucción y formación, donde las fuerzas militares colombianas no pueden actuar. Los nexos con la narcodictadura venezolana son por ideología, que pues hace caso de lo que le manda hacer Fidel Castro, pero también son por la ligación que hay del narcotráfico con el cartel de los soles y con otras formas delincuenciales que hay allí de violencia, tráfico de dólares, tráfico de trata de blancas, presencia de terroristas extranjeros que vienen a hacer cursos con las FARC o que vienen a dictar cursos. Entonces, la frontera sigue viva para las FARC, pero estamos en la paz total y no está pasando nada por allá. Ya lo explicamos, el espacio de consolidación territorial y reconstrucción, unos nombres rarísimos que le inventaron, que era la zona veredal transitoria de Pondores, en un sitio más conocido como El Conejo. Y en ese Conejo, los bandidos de las FARC le hicieron conejo al país, porque allí fue famoso, por ejemplo, cuando Iván Márquez vino, se reunió dizque a socializar, estaba en Cuba, estaban negociando en Cuba,
Es que a socializar lo que estaban hablando, nadie supo qué pasó con él 4 días, se perdió, regresó de nuevo, apareció en Pondores con 2 maletas llenas de dólares, ¿qué otra cosa llevaba? Y la subió a un helicóptero con un logo de la Cruz Roja y llegó a La Habana con toda esa maleta. Nadie lo explicó ni aquí, ni allá, ni acullá. Y quién sabe qué más llevaba este delincuente ahí en esas maletas. Eso fue otro de los episodios famosísimos. Y el tercero, pues fue el de Santrich, cuando el Gago Gómez le ayudó a volarse, que estaba pendiente de una orden de captura, porque lo tuvieron preso, lo soltaron, que era, que no era, que la Corte Suprema no tenía por ahora la jurisdicción para juzgarlo, pero que sí la tenía, pero que era la Fiscalía, pero que la Fiscalía tampoco, que era un juez de conocimiento, que fue que era, que mire, que la coca sí era, pero que no era, pero que fue que se la pusieron, pero que fue que lo engañaron, y todos los demás bandidos que estaban metidos presos y extraditados. Pero Santrich hasta salió de la cárcel con un espectáculo en una silla de ruedas, y lo cierto es que por ahí se voló a Venezuela y a los poquitos días apareció. Ya, sí, ya no era el cieguecito sin nadita que comer, sino era un bandido armado con fusil, desafiando al Estado y anunciándole a Duque que a todo marrano le llegaba a su 24, pero le llegó a él. El resurgimiento del bloque Caribe tiene como propósito, según el plan estratégico de las FARC, ir paso a paso. ¿Por qué? Porque resulta que los que organizaron el bloque Caribe pues fueron Santrich, Iván Márquez y los cabecillas de las principales cuadrillas del norte del país, o sea, de la zona Caribe. Ellos todos se fueron para la segunda Marquetalia. Quiere decir que ellos tenían los contactos y el control de la gente, de los supuestos desmovilizados, entonces les quedaría más fácil localizarlos y convencerlos a que se reestructure. El siguiente paso, según ese plan, es fortalecer el paramillo, y el siguiente paso es entrar a resolver el problema que hay entre la Carolina Ramírez y los comandos de frontera en el Putumayo, resolver el problema que hay en el sur del Meta, están divididos también, en el Guaviare y en el centro del Huila. De ahí para allá desarrollar nuevamente todo el proceso, porque saben que cuentan, como dicen en su enclave, con elementos del Partido de la Rosa que le están trabajando. Inclusive, como Joaquín Gómez fue el cabecilla del bloque sur, durante tantos años, del cual hemos estudiado muchas acciones terroristas en las semanas inmediatamente anteriores, en los documentos hablan, cuestionan, piden que Joaquín Gómez los ponga en contacto con personas de ese sector del sur que todavía no se hayan metido ni al uno ni al otro, para que se integren a la segunda Marquetalia y les ayuden a cooptar los demás, y que las FARC vuelvan a ser unas solas, porque son conscientes que ideológicamente son capaces, pero que ideológicamente son compatibles, pero que no son capaces de hacerlo es por el control de la droga. El Paisa, que fue terrorista de esa región, viajó por lo menos 2 veces, hizo los contactos, después estuvo en Cali, en Medellín, financiando la, entre comillas, protesta social contra Duque, y regresó a Venezuela. Tenían un contacto, según los documentos, con un terrorista peruano que les estaba vendiendo drones, con los cuales ya quedó claro que sí los tienen y que están haciendo acciones contra las fuerzas militares en el sur del país. Entonces, en eso va por todo el país el procedimiento de reconstrucción de la segunda Marquetalia. Los ha trancado un poco es el golpe que sufrieron con las muertes de Romaña, del Paisa, de Santrich, del Loco Iván, y el atentado que le hicieron los mismos del grupo de Gentil Duarte a Iván Márquez, que lo tiene entre la vida y la muerte, o que no se sabe si ya murió, porque el comisionado de paz y el señor Álvaro Elba Durán lloran por los ojos de Márquez, y eso a cada rato lo defienden, que está vivito y coleando, pero el bandido no aparece. Es porque después de ese atentado o quedó muy grave o definitivamente se murió y están ocultando la verdad. Desde luego, para reconstruir el plan estratégico de la segunda Marquetalia como nuevas FARC, se requiere que esas 3 entidades se mantengan vivas,
movimiento bolivariano clandestino, o sea, milicias y movimiento, y Partido Comunista Clandestino. Eso, pues ya lo hemos reiterado N veces, no se tocó para nada en La Habana y son estructuras que se conservan y son las que le han dado la fortaleza a lo largo de todo el litoral Caribe a las FARC para continuar en la reconstrucción del proceso armado de la Segunda Marquetalia. Y ha habido un reclutamiento importante de muchachos, claro, eso sí lo siguen haciendo, pero sobre todo una ligazón mucho más directa con el narcotráfico internacional. Y pues si a Santrich lo pillaron aquí en Bogotá, tramitando 10 toneladas de coca, imagínense allá en Venezuela, del lado de la narcodictadura de Maduro, felices de la vida todos traficando y organizando embarques. Entonces, como vemos, los antecedentes son complejos y en el fondo de todo es que hay un replanteamiento, una reconstrucción, una readecuación de las FARC en La Guajira. Mi coronel, ¿cómo describió el diario Nuevo Siglo de Bogotá la sangrienta incursión de los terroristas de las FARC contra los pobladores del municipio de Manaure el 2 de junio del 22? El diario El Nuevo Siglo de Bogotá resalta que fueron masacrados al comienzo de año 3 indígenas, entre ellos Alexander Fonseca, que era el líder comunal principal de ese grupo y era además el docente en el territorio Aremazaín. Como sabemos, estas personas tienen su propia cultura, sus propias tradiciones, sus propios métodos de enseñanza de la lengua wayú, de las costumbres wayú, de la forma de vida wayú, y entre ellos mismos se forman en unos esquemas sociológicos que son interesantes de analizar en la multiplicidad de etnias que hay en el mundo y sobre todo en un interés grande que tiene la ONU de conservar el patrimonio de la humanidad, es que no desaparezcan estas lenguas ni estas costumbres. Entonces, asesinar a un docente de una etnia de estas pues es un crimen de la mayor gravedad porque es una fuente de conservación de las tradiciones y la cultura y si se mueren los docentes pues se van muriendo los más preparados y la etnia se va asimilando a otras formas de vida y termina por perder hasta su tradición y dejan de hablarla y entonces la humanidad pierde un idioma más, un método más de comunicación en un momento en que quiere conservarlos todos. Cuando se mencionaron este crimen, era la tercera masacre que ocurría en el mismo mes. El Instituto Indepaz, que parece que fuera como un apéndice del Partido Comunista, porque todo lo enfoca por todos lados, simplemente se limitó a relacionar el hecho, pero no a sindicar a las FARC que son los responsables. Y otra ONG confirmó que sí, la masacre había ocurrido en la vía Riohacha, Maicao, y que en ese momento ya en el país iban 49 líderes sociales de diferentes partes del país asesinados por miembros de las FARC que están en la supuesta reconstrucción del grupo terrorista. Y resalta también que una semana antes en el municipio de Uribia, más al norte de Manaure, también fueron asesinados 3 indígenas. Entonces, como vemos, eso es un delito de lesa humanidad que se llama genocidio porque es específicamente contra una etnia y de manera sistemática. Curiosamente, cuando se publica el informe del señor de Rux, habían pasado estos hechos y no se menciona para nada. Entonces, en síntesis, ahí hay algunos detalles que son de reflexionar alrededor de ese tema, publicados por el periódico El Nuevo Siglo. Mi coronel, ¿cómo relató Caracol Radio la dura realidad de los habitantes de este paradisíaco municipio afectado por la sangrienta incursión de los terroristas de la Segunda Marquetalia de las FARC contra los pobladores civiles del municipio de Manaure, Guajira, el 2 de junio del 2022? Pues hace un recuento más o menos similar.
le agrega que los asesinos llegaron en unas motos y dispararon primero al aire contra, o hacia el sector donde se encontraban reunidos, departiendo varias personas, y que cuando todos salieron corriendo, se dispersaron, se fueron directamente a asesinar a los tres, y en especial al docente. Resalta también que era la tercera masacre que ocurría en menos de un mes, y también resalta que el problema es que los casos quedan bajo investigación de la jurisdicción indígena por los acuerdos que hay desde la Constitución del 91, y pues ahí sí eso no va a funcionar mayor cosa, porque los indígenas, ¿qué van a condenar a los bandidos de las FARC si saben que llegan y los matan después? Y resalta también al final que son 31 masacres que van en ese tiempo de 2022, llevan 31 masacres, todas relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y desde luego con gran participación de las FARC y el ELN en esos crímenes. Entonces eso es lo que dice Caracol y demuestra el drama que están viviendo los habitantes de esa región. Mi coronel, si según Humberto de la Calle, el general Mora, Fran Per, Sergio Jaramillo, el general Naranjo y Juan Manuel Santos, el pacto con las FARC fue lo más perfectamente posible, pero lo cierto es que las FARC, con su cabecilla Guajiro Joaquín Gómez, continúan asentadas en ese departamento, cometiendo todo tipo de crímenes contra los pobladores. ¿Cómo puede entenderse esa contradicción entre lo que firmaron los delegados en La Habana y lo que hacen las FARC en esta hermosa región? Pues mi coronel, a juzgar por los hechos y por lo que está ocurriendo en este momento en todo el país, lo sangriento fin de semana que hubo en el Cauca, lo que ha pasado en el Huila, en el sur del Tolima, en el Meta, donde el gobernador a cada rato le dice al presidente Petro que ponga orden a eso. Escuchábamos también ayer al gobernador del Cauca implorando que dejen que al gobierno que deje que el ejército actúe. Claro que después, cuando vengan las manifestaciones, es probable que sea el primero que salga a encabezarlas con el cuento de que haya diálogo y no más fuerza pública, porque hay violencia, eso suele ocurrir en todo el país. En Antioquia, en el Bajo Cauca, toda esa sumatoria de sucesos nos indican que no era posible, ninguna paz posible, como decían estos señores, porque comenzando por no haber desmovilizado a las milicias bolivarianas, ahí quedaba el problema latente. Si es que lo dijo Mao Zedong ya hace 7 décadas, las guerrillas son al campesino como el pez al agua. Aquí le agregaríamos, las guerrillas son a las milicias como el pez al agua, o como el agua al pez, visto en forma inversa. Entonces, si esas milicias continuaron vivas allá en una zona donde hay tanta cercanía con el delito, como es el narcotráfico, el contrabando, el dinero ilícito que se mueve para lado y lado de la frontera, el tránsito de criminales de lado y lado y la corrupción de autoridades de lado y lado, porque eso es un gran problema, pues el problema estaba latente. Además, con la laxitud del señor Santos y del señor Rafael Pardo Rueda, que eran los encargados, el uno como presidente y el otro como gerente del proyecto de las zonas de veredales transitorias, de haber reorganizado la localización física individual de todos estos bandidos, no tenerlos concentrados, y les permitió vivir concentrados, pues el gago Joaquín Gómez, que es un comunista hasta los tuétanos y convencido de la beneficencia del comunismo, pues él siguió allá con su trabajo de adoctrinamiento y lo que sabe hacer, lo que ha hecho toda la vida, supuestamente no armado, pero ahí están los demás que se unen y que llegan y encuentran es un caldo de cultivo vivo para que los apoyen con el cuento de que ellos no están armados, pero que los armados son otros, pero que es que la pelea es entre otros, pero que fue que, y ahí tenemos la misma dificultad latente. Esa es la explicación, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Podríamos presentar a nuestros oyentes y teleoyentes algunas reflexiones académicas en torno
a la sangrienta incursión de los terroristas de la Segunda Marquetalia de las FARC contra los pobladores civiles del municipio de Manaure, Guajira, el 2 de junio de 2022? Como lo hemos venido reiterando todos estos días, aquí con este hecho que es contra una etnia, contra un municipio paradisíaco, contra una región que debería estar empeñada en un desarrollo impactante de ecología, de turismo, de agroindustria, de investigación científica, de desarrollo marítimo, de adecuación de sistemas de regadío, de implementación de centros culturales, bueno, tantas cosas que se deberían estar haciendo en La Guajira. Está al contrario, porque es que, como lo estamos viendo aquí patente sobre la mesa, sin apasionamientos, el pacto que hizo el señor Santos con las FARC, que le significó hasta un inmerecido e innecesario premio Nobel de Paz, lo único que nos deja es una serie de enseñanzas, y la primera es que es una farsa, fue una farsa. Y de ahí para allá, la impreparación de los negociadores, la falta de foco en los objetivos nacionales, tanto del gobierno como de los negociadores, la falta de plan estratégico para ir a negociar con los bandidos. Y lo peor es que volvemos y caemos en los mismos errores con ese grupo que organizó Petro y Simi, que se fueron a conocer entre ellos ya cuando se sentaron a hablar con los bandidos. O sea, ni siquiera hicieron una reunión de planeación para decir, bueno, en la primera charla vamos a hablar esto con los bandidos. No, allá llegó cada uno a Caracas a encontrarse, y ahí en Francachela y Comilona se fueron conociendo. Y los bandidos que llevan 30 y pico de años, los mismos sentados planeando qué es lo que van a decir, imagínense cómo le estarán dando dos vueltas. Y luego lograron algo que no habían logrado en mesas anteriores, que era la supuesta participación de la sociedad civil, y aparece una organización de las reservas de las fuerzas militares metida de cabeza, sin saber qué van a hacer y convencidos de que van a llevar la solución. Eso nos hace acordar de cuando Ignorante Santos llegó a Israel y le dijo en plena reunión del Knesset allá a los altos dirigentes políticos israelíes, que él tenía la fórmula para resolver el problema entre los palestinos y los israelíes. Un problema que no lleva sino 3000 años, él lo iba a resolver en un día. Así están los señores de las reservas, que se metieron a resolver un problema que lleva 50 años sin ni siquiera conocer cuál es la estrategia del ELN. Entonces, esa farsa nos deja unas enseñanzas, pero lo peor es que no aprendemos. Hay un olvido sistemático, como en todo el país, de la cantidad de crímenes y atrocidades que ha cometido las FARC en La Guajira, el Cesar y Magdalena, alrededor de las dos serranías, de la Sierra Nevada, que es independiente, y la serranía del Perijá, que hace parte de la Cordillera Oriental. Y sobre todo bajando al valle, que queda en medio de las dos, que tiene una zona de un corazón geopolítico muy importante, que gravita alrededor de Valledupar y el sur del Cesar, con más cercanía a Bucaramanga. Está olvidado completamente eso, pero los crímenes continúan allá, y como lo estamos viendo, están en franco proceso de renovación y reconstrucción de las estructuras armadas. Todo esto nos deja unas pruebas fehacientes de los nexos del cartel de los Soles con las FARC, pero no hay quien le ponga el cascabel al gato, porque el gobierno Duque se enfocó mucho fue en la dictadura y la violación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, lo cual es cierto y hay que resaltarlo, pero no se enfatizó la persecución al cartel de los Soles. Es que no ha habido unas denuncias internacionales para que estos bandidos sean pedidos por cortes internacionales, y me refiero al señor Maduro, al señor Padrino, a Rodríguez Chacín, a Daisy Rodríguez y a los demás capos del cartel de los Soles, que están ahí en Venezuela viviendo a sus anchas, y que en Estados Unidos tienen algunas investigaciones abiertas y otras con los que van contando como Carvajal y Saab, pero no hay una sinergia internacional para perseguirlos, y antes al contrario, desde López Obrador, que dice que a los bandidos hay que darles abrazos y no balazos, hasta en Chile, el señor nuevo presidente, les hacen es una defensa permanente de que Venezuela lo que ha sido es perseguida, que Estados Unidos lo que tiene es que devolverles todo lo que les tiene congelados,
que hay que modificar la Carta de la ONU. Por último, se encontraron a un padrinazo que es Petro, que no ha hecho sino legitimarlos, con el cuento de que el narcotráfico no hay que combatirlo, sino lo que hay que hacer es la paz total con ellos. En síntesis, el narcotráfico se ha robustecido tras ese pacto porque ha encontrado nuevos escenarios, nuevos padrinos y defensores de oficio dentro y fuera del país, y una dicotomía, como ha existido siempre en el primer mundo, que no combaten el consumo, sino que se limitan a que donde se produce es donde hay que combatirlo. Y lo cierto es que hay que combatirlo en las dos partes y sobre todo con la presión a la banca internacional, que es la que les daba dinero. Porque al fin y al cabo a los narcotraficantes no les importa ni el daño que cause la droga, ni la ruta, ni nada. Lo que quieren al final es el dinero, las propiedades, lo que consigan con eso. Y por eso es lo que más les duele cuando los extraditan y les expropian o cuando les quitan lo que tienen. Hay una manipulación de los comunistas armados y desarmados con el cuento de las supuestas disidencias. Luego lo colocamos aquí entre comillas, porque esto hay que volverlo a decir mil y mil veces. El problema que tienen es por el control de la droga y de la minería ilegal, no porque los unos sean comunistas de un lado y del otro. No, ellos quieren acabar con Colombia y quieren convertirse en otra Cuba, otra Corea del Norte. Pero como tienen ahí de por medio ese elemento corrosivo que es el narcotráfico, entonces el afán del dinero, el afán de manejar grandes recursos y controlar grandes territorios es lo que los lleva a esa guerra. Entonces, los comunistas que están desarmados tienen la disculpa de lo que hay que negociar con esas disidencias para hacer la paz, pero que ojalá todo siga intacto para que ellos logren avanzar hacia la toma del poder sin ninguna cortapisa en la medida que le amarren las manos a las fuerzas militares y la policía. Alrededor de eso, ya lo hemos reiterado, está la JEP, que lo que hace es legitimarlos, los llama y los escucha, lo que ellos quieran contar, todos dicen que sí, hasta se inventaron que ellos mataron a Álvaro Gómez por hacerle un favor a los verdaderos asesinos, y no pasa nada, porque hay una doble moral y eso no se menciona para nada en el informe del señor de Rux. Ahí sí no habla de que la JEP actúa con doble moral, sino que la pone como lo más transparente que hay sobre el planeta. Y la Comisión de la Verdad del señor de Rux, que es lo complementario, ni para qué hablar. Una vez más nos queda claro es que no solamente no se aprendió, sino que ni se ha interpretado lo que está pasando, ni se cree en lo que está pasando, a pesar de que los informes de inteligencia se han hecho públicos por diferentes medios, en los cuales queda demostrado que el bloque Caribe es como el piloto de la reconstrucción de la segunda Marquetalia hacia el resto del país, y que lo que está ocurriendo allá en la costa es que muy subrepticiamente están reconstruyendo las FARC de nuevo, pero ¿quién le pone el cascabel al gato si los señores senadores están más pendientes de los contratos, de los nombramientos, de la reelección de ellos, de tener sus fichas en estas elecciones que vienen para que les ayuden a conseguir votos para la reelección, y toda la corruptela que hay alrededor, y el país, mientras tanto, sufriendo toda esa violencia porque no se conoce ni se quiere aprender el plan estratégico de las FARC? Y para los comunistas, como lo decíamos ahora, con su doble moral, les funciona de mil maravillas el estratagema de paz y diálogo, porque les da réditos. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. Los hechos demuestran que las extensas conversaciones llevadas a cabo en la isla comunista de Cuba y pagas por el presupuesto colombiano no tuvieron ningún efecto político en la consecución de la paz, que fue un dinero totalmente perdido y malgastado sin ningún beneficio social para todo el país. Después de la firma del pacto que fue tan publicitado y con tan rimbombantes ceremonias, resultó que el bandolero Timochenko no era el representante legítimo de esa organización terrorista, pues han aparecido una diversidad de grupos terroristas conformados por esos mismos bandoleros, tales como las denominadas Nueva Marquetalia, disidencias residuales, grupos Gaori, los comunes
Y quién sabe cuántos otros grupos más de esa misma organización terrorista que se denominan con diversos nombres para confundir a la opinión pública y al mismo tiempo buscar la justificación para la continuación del terrorismo. Y que por lo tanto esa firma había sido un engaño, tal como lo habíamos previsto la mayoría de los colombianos, porque después de firmado el acuerdo aparecieron nuevamente en el escenario nacional cometiendo los mismos delitos que habían cometido durante toda su vida delictiva y que ya venían cometiendo por muchos años, como lo han sido los hechos narrados en el día de hoy en el municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira, donde es oriundo el cabecilla de esa organización, el alias Joaquín Gómez. De tal manera que un engaño más evidente no podía ser. Y la experiencia así lo ha demostrado. Pero para acabar de rematar, ni el presidente ni el bandolero ahora nos dan ninguna explicación al pueblo colombiano sobre tan terrible mentira, que continúa causando muchas muertes y sufrimientos a toda la nación. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Muchas gracias. Adelante, mi coronel Alarcón. Pues, mi coronel, tenemos en el Facebook un saludo de felicitación del Socorro, del capitán Peña, entre otros, y de la prensa del día de hoy, en pleno cese bilateral del fuego, solo cumplido por una de las partes, la legal, cese que lo único que ha llevado es al amarre de manos de la fuerza pública y a una serie de asesinatos y secuestros de integrantes activos del ejército y la policía, a lo que le debemos adicionar unos candidatos políticos de la reserva asesinados también, como el caso del sargento en Cartagena. Mi comentario para hoy tiene también que ver con lo expresado por mi coronel González y se titula El mejor acuerdo posible, imposible, posiblemente imposible. Con enojo y desestimación hemos tenido que vivir la firma y refirma de un acuerdo que de eso no tiene nada, ni el de Cuba, el del Colón, el de Cartagena, ya que a pesar de haberlo hecho parte de la Constitución Política de Colombia, sigue haciendo sobresalir a las FARC y hasta donde entendemos el pueblo por el que tanto dicen estos bandoleros defienden y luchan. Unos en el Congreso con los numerosos sueldos, otros nuevamente en el monte como los de la Segunda Marquetalia, con mejores armas de las que tiene la fuerza pública. Y es aquí donde nace la pregunta: un pacto, un acuerdo entre dos, requiere de responsabilidad en cada una de las partes. ¿Por qué no responden Timochenko y los cómodos narcoterroristas que están en el Senado y la Cámara? Además de los que están ocupando un poco de puestos y trabajos del gobierno. ¿Y qué decir de políticos equivocados integrantes de la Comisión de Gobierno que participó en el diálogo y la inicua construcción de ese acuerdo que nos tiene a todo el pueblo pagando en una forma de extorsión, porque es con nuestro pago de los impuestos que la idea de un mentiroso compulsivo y ambicioso que solo vio por sus intereses personales de su Nobel de Paz, nos encontramos padeciendo y entregando el país a los narcoterroristas comunistas de las FARC, ELN, Clan del Golfo, etcétera, sometiendo a todo el pueblo a sus antojos y gustos, tal como lo hace el cura de Rux, apoyando los objetivos y el plan de guerra del ELN, a costillas de la legalidad, a cuenta de la tergiversación de los hechos y la construcción de una nueva distorsionada historia de su violenta y cruel desempeño delictivo, porque tienen la seguridad de contar con una JEP y el hecho de que el pueblo es olvidadizo.
Pero esta no es la dirección de mi comentario. Hoy lo oriento a tratar de encontrar una explicación. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué los firmantes en representación de sus integrantes dejaron que unos se salieran del acuerdo para formar la segunda marquetaria y siguieran delinquiendo, secuestrando, extorsionando, armados modernamente, volviendo a retomar su sigla de las FARC? Así les digan que son disidencias, pero el delito tiene la garante de impunidad que ellos mismos formaron y montaron. Son con los suyos. ¿Será que definitivamente nada se puede hacer con estas responsabilidades? Responsabilidades individuales, porque no todos firmaron el acuerdo. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Entonces le damos el paso a mi coronel Saldaña. Mi coronel, buenos días, adelante. Buenos días, mi coronel Villamarín y compañeros que estamos aquí en esta aula máxima virtual de Fundel. Reflexión al 386 episodio de la memoria histórica de Fundel, lunes 14 de agosto de 2023. Objetivo Colombia. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación ha demostrado con lujo de detalles hechos violentos de la narcoguerrilla al servicio del Partido Comunista contra su mismo pueblo colombiano. De otro lado, hemos mostrado diferentes técnicas de lucha utilizadas en otros países diferentes al que analizamos hoy, relacionados con golpes de Estado propiciados por el comunismo dentro de su plan para la toma del poder, es decir, violencia y política, pero no solo en Colombia, sino en Centro y Suramérica, y no solo ahora, sino desde tiempo atrás, razón por la cual antes analizamos lo ocurrido en diferentes países y hoy vamos a analizar lo que ocurrió en Uruguay. Lo que sigue es tomado de un folleto de la Agregaduría Militar del Uruguay en Colombia, año 1981, haciendo referencia a la dictadura cívico-militar de ese país en el periodo 1973-1985. La construcción de la noción de víctima y la figura de exiliado en la postdictadura. Comillas. Los propios comunistas expresan con las olas son movimientos políticos, que sus propósitos y su primer objetivo es la toma del poder. En cumplimiento de su meta, el comunismo se fijó las siguientes directivas de trabajo. Dentro de esas directivas está una fase que es la cuarta y es la infiltración en las Fuerzas Armadas. Lo hemos sentido aquí en Colombia. Ejemplo, el atentado contra el presidente Duque, en donde estaba infiltrado un capitán retirado. Mientras algunos militares que habían sido seducidos por cantos de sirena planeaban los operativos que permitían apoderarse de los organismos del poder, el comunismo siguió trabajando en la sombra y conspirando contra la nación, tal cual ocurre en nuestro país. La pretensión de esta reflexión es mostrar que el trabajo de los comunistas es constante y sin tregua. Y para ello, escuchemos una conclusión parcial. Es fácil darnos cuenta que en España y Chile, el Partido Comunista ensayó la misma técnica para derrocar los gobiernos. En ambos se utilizó el desprestigio de sus gobernantes. En Honduras, las alabanzas al gobierno, mientras solapadamente se adoctrinaba a la población para llevar a cabo revueltas populares. Mientras en Uruguay, de un lado,
deseos vehementes de golpe militar y, por otra parte, creación simultánea de reacción e infiltración en el gobierno. En todas, el objetivo es la toma del poder, lo que no han entendido nuestros políticos. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Entonces, en síntesis de todo lo dicho por ustedes hoy, diríamos que es el desconocimiento de la estrategia de los terroristas, no revisar lo que ha ocurrido en otros escenarios, no ver lo que ha sucedido realmente en cada región y no entender que todas estas acciones que están repitiendo es parte de una dinámica y una mecánica persistente y que ante esa evidencia se debería replantear desde la dirección política y todos los niveles qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho. Pero seguimos en lo mismo, están en este momento más empeñados en los candidatos que tienen para las próximas elecciones, en qué ventajas sacan y cómo se articulan para seguirle haciendo daños a Colombia. Llegamos al final del programa, los invitamos esta noche para continuar con nuestros análisis en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en la jornada vespertina de las 6 de la tarde, y mañana continuaremos nuevamente con nuestra memoria histórica. A todos un feliz día. Gracias, mi coronel. Gracias.